Ya, martes, qué rápido corre el tiempo y los días. Y gracias al Señor que todavía nos tiene en buen estado y buena salud. Gracias en verdad a ese Dios vivo que tenemos. No tenemos un Dios muerto, no. Nosotros tenemos un Dios vivo. Y a ese Dios es al que hoy proclamamos. Y hoy otra vez vamos a repasar un poquito más ese llamado a Abraham, que es así, ese llamado que también Dios nos está haciendo a nosotros. Y hoy, una vez más, el pastor Raúl aquí con nosotros para llevar a cabo este hermoso estudio. Pastor, Gracias, bienvenido pastor. nuevamente. Gracias por la oportunidad y el privilegio de poder compartir en ese estudio de la escuela sabática con usted y con nuestros hermanos que nos ven por diferentes canales, pastor. Muchas gracias, es un privilegio y un gusto. Gracias, pastor. Bueno, pues entonces vayamos a donde es el principio de este estudio, a ir a oración con Dios. Oremos. Señor y amante Padre, gracias Padre, gracias Señor por tus grandes bendiciones. Y Señor, entendemos que también nosotros, tú nos has hecho este llamado que hoy hemos escuchado y estamos acá Padre porque queremos un día compartir con los redimidos en la tierra nueva y en el cielo. Y hoy Padre, rogamos para que también con nuestros hermanos y hermanas que a través de estos medios de comunicación tú has permitido que existieran. Te pedimos, Señor, que nos permitas compartir con ellos y que ellos en lo que se pueda y tengan de base allí en su hogar este librito de estudio trimestral, así, Señor, también tu palabra, puedan, Señor, ellos realmente entender y comprender los propósitos del llamado que les estás haciendo también. Sí. Señor, permítenos estudiar este llamado una vez más que le has hecho a Abraham. Te pido, Padre, y te suplico por tu Espíritu para que seas a través de él que tú te manifiestes en este estudio. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, bueno. Amén. Qué lindo, dice el llamado a Abraham. Me preguntaba o pensaba mientras orábamos el llamado de Abraham. Y me preguntaba, ¿cuántos Abrahames necesitamos hoy que estén dispuestos a escuchar la voz de Dios, a escuchar ese llamado para predicar el Evangelio? Y miren lo que dice en la escuela sabática, que dice el libro de la escuela sabática. Abraham siguió el llamado de Dios y entró en la tierra como Dios le había ordenado. Sin embargo, desde el principio las cosas no parecieron irle demasiado bien. En nuestro llamado, queridos hermanos, las cosas no siempre van a ir bien. Las cosas no siempre van a resultar como uno espera o como uno quiere que resulten. A veces pensamos que al ser llamados por Dios, todo va a ser color de rosa. Todo. Pero no es así. Van a presentar circunstancias, problemas, pruebas. Pero también tenemos las promesas de Dios, que Él dijo que en este mundo tendremos aflicciones, tendríamos luchas, pero también Él prometió: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios lo prometió. Y si Dios lo prometió, así es.
Así es, va a venir la prueba, pero Dios va a estar con nosotros. Dios va a mandar la salida. Quisiera que vayamos al texto bíblico de Génesis capítulo 12, versículo 10. Génesis 12:10. Génesis capítulo 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Tú te preguntarás, pero ¿cómo un Dios que es dueño del oro y de la plata, que creó el mundo y todo lo que en ellos hay, puede permitir que haya hambre o que pase dificultades a donde Él te mandó? ¿Cómo Dios lo puede permitir que pase esto? Como que un Dios que te llamó, un Dios de amor, de misericordia, que es rico, permite que pase esto. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Te preguntarás, ¿cómo es que Dios permite esto? Que si te llamó, Él tiene que proveer todo lo que necesitas. Pero mire, hermana, lo que Dios permite que nos pase o que pase en ese tiempo vamos a decir, de vacas flacas que pasó Abraham, en ese tiempo de necesidad, de hambre, dice que hubo entonces hambre en la tierra. Dios permite que pase todo esto, estas circunstancias, para que nosotros seamos de bendición a otros. Porque era grande el hambre en la tierra. Miren lo que dice la lección. Dice, llegó al lugar que Dios le había dicho que fuera. Pero según la Biblia, el cananeo habitaba entonces en la región. Génesis 12:6. Un pueblo pagano famoso por su crueldad y violencia. No debe extrañarse que justo después de que Abraham llegara allí, el Señor se le apareciera y dijere: a tus descendientes daré esta tierra. Sin duda, Abraham necesitaba ese estímulo. Claro, desde luego que cuando pasamos por pruebas, por necesidades, por dificultades, por problemas, nuestro caminar con el Señor, siempre necesitamos esa palabra de aliento, esa palabra de estímulo, que alguien nos diga: adelante, Dios está con ustedes, Dios está contigo. O cuando abrimos la Biblia y vemos la promesa de Dios, todas las promesas que Dios nos ha dado. Por ejemplo, en Salmos capítulo 23, que dice que aunque estemos pasando por sombra de muerte, Él estará con nosotros. En Salmos 91 también dice que el que abriga la sombra del Altísimo morará por largos días. Dios prometió. Dios no dijo que nuestro caminar con Él iba a ser todo fácil o no íbamos a tener pruebas o no íbamos a tener problemas. Él no prometió eso. Él prometió que iba a estar con nosotros. Siempre que no nos preocupáramos. Que siempre que necesitáramos la ayuda, Él iba a proveer todo lo que necesitáramos. Solamente teníamos que ir a los pies de Cristo Jesús y pedir esa ayuda. Echar mano de la provisión que Dios ha hecho. Vemos que Abraham, hubo hambruna en este caminar con Cristo, hubo hambruna en toda esa trayectoria. Pero también prometió: a tus descendientes daré esta tierra. Pero miren qué desalentador debió haber sido para él dejar una existencia cómoda y probablemente próspera en su tierra natal, solo para partir sin saber a dónde ir. Cuando Dios nos llama, hermanos, y creemos y tenemos esa fe, tenemos que dejar guiarnos por el Señor, caminar por fe y no por vista. Tenemos que tener la seguridad que si Dios nos llamó, Él va a proveer todo lo que necesitamos. Él va a proveer el pan de cada día. Él va a proveer lo que necesitamos. Él va a proveer vivienda. Todo va a proveer lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque quien lo prometió es fiel, ¿verdad, pastor? Amén. Él es fiel y Él no nos va a abandonar. Va a haber problemas, va a haber tropiezos, pero sabemos a dónde acudir. Dice, durante su estado en Egipto, Abraham dio evidencia de que no estaba libre de la debilidad y la imperfección humana.
al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, reveló desconfianza en el amparo divino, una falta de esa fe y ese valor elevadísimo, tan frecuente y noblemente manifestado en su vida. En el caminar, hermano, tenemos que ser fieles a Dios. A veces nos vamos a equivocar, pero siempre tenemos que confiar en Dios. En nuestras equivocaciones, cometamos el mismo error que Abraham cometió. Pero Dios es su gran amor y su gran misericordia. Dios nos va a fortalecer, Dios va a estar con nosotros y Dios nos va a levantar y nos va a restaurar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos perfectos. En nuestro caminar con el Señor nos vamos a equivocar muchas veces, a veces hasta vamos a caer, vamos a tropezar, pero Dios va a estar ahí para levantarnos. Pedir perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname y permite que yo siga adelante con tu ayuda. ¿Verdad, pastor? Así es. Así es. Se puede decir que aunque Dios le había dicho esta tierra te la voy a dar, pero vemos que al entrar a Abraham, pues hay ciertos peligros que lo abrumaban. Y de que llegó, preparó su entrada porque él conocía a los egipcios. Toda mujer bonita tenía que ser revisada y pasada por el faraón. Y por eso Abraham anticipadamente prepara a su mujer. Y parece que no, pero allí se ve que no había esa confianza, tanto que el hombre tenemos que tener. Porque aunque él sabía que Dios lo había llamado y que Dios le había dado ciertas promesas, ahora cuando enfrenta el peligro, pues tiende tanto a mentir él como a mentir a la mujer, a hacer mentir a la mujer. Porque él dijo, mira, aquí van a venir y van a ver cómo tú eres tan hermosa que van a buscar la manera de llevarte para con el rey o el faraón. Y a mí me van a matar. Tuvo miedo a la muerte. Pero vemos que a tal punto parece como que no miente, porque en verdad pues Sara era su hermana, media hermana. Y por lo tanto la mentira venía porque en realidad sí era su esposa. Y ahora Dios tiene que actuar, y este faraón, sabiendo lo que había pasado ya en Egipto, pues en verdad que ahora faraón acude a Dios y pues pide perdón, pero ya Abraham había recibido las riquezas, o sea, ese era el propósito, porque también Dios había dicho, te voy a engrandecer, te voy a hacer grande. Y ahora el faraón por la hermana le da hasta lo que no. Y cuando los corre, pues no le quita nada. Se lleva todo a Abraham. Acordemos que estaba el hambruna. Había esa necesidad. Y Abraham pues sale con riquezas. Aunque mentir o no, pero vemos ahí nosotros realmente las misericordias de Dios. Mira cómo Dios actúa cuando realmente ve el corazón de aquella persona, de aquel individuo, el por qué lo hace, qué lo llevó a hacer eso. Pero aún ve que está esa confianza en aquel ser llamado. Por eso nos dice también la palabra de la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 121 y 122. Dice, Abraham continuó su viaje hacia el sur y otra vez fue probada su fe. El cielo retuvo la lluvia
Los arroyos cesaron de correr por los valles y se marchitó la hierba de las llanuras. Los ganados no encontraban pastos y el hambre amenazaba a todo el campamento. ¿No podría ahora el patriarca en tela de juicio, no pondría ahora el patriarca en tela de juicio la dirección de la providencia? Ahora veamos que en verdad que a veces necesitamos, realmente cuando vienen estas preocupaciones, enfocar nuestra mente a Dios. Y aún dice, no miraría hacia atrás anhelando la abundancia de las llanuras caldeas. O sea, en pocas palabras, Señor, pues allá está mucho mejor, ¿qué me traes acá? Y a veces eso es lo que nosotros pensamos. Padre, ¿por qué este lugar? Mira, tanta necesidad y tanto trabajo que tiene. Pero Dios tiene su propósito. Mira a Moisés, a dónde lo llevó después de haber estado en el palacio real. Ahora lo lleva a poder trabajar para calmar un poquito sus ánimos tan fuertes que estaban. Le bajó los ánimos. Lo bajó a tal grado que llegó a ser el hombre más, ¿cómo se dice? Apacible o más... O manso. O manso, exactamente. O sea, esto es lo que a veces el hombre o muchos de nosotros necesitamos, pero no queremos reconocer las circunstancias en las cuales Dios nos pone. Por eso es que también dice, todos observaban ansiosamente para ver qué haría Abraham. A medida que una dificultad sucedía a la otra, al ver su confianza inquebrantable, comprendían que había esperanza, sabían que Dios era su amigo y seguía guiándole. Fíjate, todos aquellos que lo estaban siguiendo, aún su sobrino, que ahí iba, ellos habían confiado en lo que Abraham les había dicho. ¿Y qué es lo que qué es lo que Abraham le había dicho? Pues lo mismo que Dios le había dicho a Abraham. Miren, vayamos. Este Dios nos va a llevar, nos va a dar un lugar, nos va a acrecentar, nos va a hacer una sola nación, nos va a dar un lugar para habitar. Y todas estas circunstancias fueron preparando el corazón de Abraham y poniendo en alto la fe hacia Dios. Parece algo incomprensible, pero las circunstancias son las que llevan a preparar al ser humano para una relación fiable con Dios. Ahora miren, cómo es de que dice en este libro, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, nos dice acá, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 250. La fe de Abraham debe ser nuestro ejemplo. Si mintió, ¿y entonces qué vamos a hacer? Bueno, ella dice, sin embargo, cuán poco soportarán pacientemente una simple reprensión por los pecados que hacen peligrar su bienestar eterno. Ahora entiendes. Mira, Abraham, no creas que no pasó por circunstancias difíciles. No te creas eso, que una vez que Cristo viene a tu corazón, todo te va a ir bien en la vida. No te creas eso, que cuando Cristo está contigo, vienen las bendiciones y ahora todo crece. No, no te creas de esas mentiras. Dios va a purificarnos. El Señor va a poner en alto su nombre, pero en aquellas personas que realmente puedan entender y comprender las pruebas por las cuales va uno pasando y Dios nos va permitiendo. Así también, cuán poco reciben la corrección con humildad y sacan un beneficio de ella. La exigencia de Dios respecto de nuestra fe, nuestros servicios y nuestros afectos debe de recibir una respuesta alegre. O sea, Señor, pues estoy en esta circunstancia,
alabado y engrandecido sea tu nombre. En verdad, Padre, gracias, porque a través de las tribulaciones creo que he fomentado y he acrecentado la fe en confiar en ti, y que si tú has permitido todo esto en mi vida, que ya fue al descanso, la madre que fue al descanso, el hijo, Señor, son cosas dolorosas, pero gracias, porque por la fe en ti he confiado que un día tú me los regresarás para volver a verlos, volver a abrazarlos, sentirlos, pero ese día en realidad voy a decir, valió la pena el sufrimiento y aún los fracasos como hombre que tuve, pero todo fue para honrar y glorificar tu nombre. ¿Quieres venir tú a esta fe de Abraham? Dios te está abriendo los brazos y te dice, hijo mío, ven, ven, vas a pasar por espinas, pero al final de este camino, allá está mi Hijo, Cristo Jesús, esperándote con los brazos abiertos. Dios te bendiga y el Señor te guarde.